podcast es más neutral que el amigo que nunca se mete en los problemas. No pertenece a ningún partido político y solo es con fines educativos y sociales. Muy buen día, un gusto que nos acompañen en esta primera emisión. Nosotras somos estudiantes en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, licenciatura en Ciencias de la Comunicación, sede Tlaxcala. Yo soy Iber. Yo soy Olivia. Y yo soy Elis. Bienvenidos a ¡Oye! Un espacio donde cada detalle tiene su ritmo. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre la narrativa mediática que surgió justamente a principios de este año, en el pasado mes de febrero, en plenas fechas del Carnaval del Estado de Tlaxcala. La participación de una joven que se volvió viral en redes sociales. ¿Te refieres a la chica que llamó la atención por su vestuario? Así es, Oli, la danzante en la camada El Rosario Cotoxco, Alejandra Sánchez. Pero antes de comenzar, me gustaría compartir con las personitas que nos están viendo y nos están escuchando la palabra camada dentro del contexto del Carnaval de Tlaxcala se refiere a un grupo organizado de danzantes y participantes que representan una comunidad, barrio, tradición dentro del mismo carnaval. Cada camada tiene su propio vestuario, música, coreografía, personajes y hasta estilo de baile. Muchas gracias, Eli, por compartir este gran dato y justamente comentar con ustedes sobre que, pues, más allá de la polémica, queremos analizar todo desde distintas perspectivas, porque sentimos que muchas veces la conversación solo se centró en el vestuario y se perdió totalmente el enfoque a la tradición. Bueno, y para poder entrar un poco en contexto, hay que entender primero qué es lo que representa este carnaval. El Carnaval de Tlaxcala es una de las festividades más importantes del estado y tiene raíces históricas desde la época de nuestros ancestros. Así es, una de las figuras más representativas justamente son las camadas. Según nos contó el doctor Pérez Barragán, están conformadas por danzantes que surgieron a partir de rituales que hacían nuestros ancestros para pedir lluvia y bondades a la madre naturaleza. Conforme fue pasando el tiempo, los huehues, bueno, los danzantes ahora los llamamos huehues. Huehue es una palabra en náhuatl que significa anciano o persona sabia. Justo, los cuales también surgieron como una forma de burla hacia los españoles durante la colonia. Sus formas de vestir y comportarse usando máscaras y trajes elegantes, con el tiempo esta práctica se convirtió en una tradición cultural muy arraigada y actualmente cada comunidad tiene sus propias danzas, música y estilos de vestuario, como mencionamos anteriormente. Bueno, y con todo este contexto histórico podemos entender que el carnaval no es solo entretenimiento, también no funciona como una expresión de identidad cultural para nosotros los tlaxcaltecas, que obviamente nos llena de tradición y orgullo. Sí, justamente porque muchas familias participan en esta tradición. Generación tras generación van participando en las camadas y pues obviamente eso ayuda a conservar las tradiciones y fortalecer el sentido de comunidad que tenemos como tlaxcaltecas. Sí, justo como dices, cada municipio aporta diferentes elementos en lo que es el carnaval y es por eso que es muy importante que existe una gran diversidad cultural. Podríamos pensar que como Tlaxcala es un estado muy pequeño, tendría una sola expresión, pero no es así. Cada rincón de nuestro bello Tlaxcala tiene su forma muy particular de carnaval. Algo muy interesante que fue en este año del Carnaval 2026 fue cómo las redes sociales influyeron en la percepción del evento, sobre todo en el caso de la chica viral del carnaval, que provocó muchísimos comentarios, tanto positivos como negativos, y muchos memes y debates dentro de lo que fueron las plataformas en específico de TikTok y Facebook. Y es justamente ahí que podemos ver cómo es que esta celebración tradicional ya no solamente se puede vivir presencialmente, ¿no? Sino también en las redes sociales y cómo estas se convierten en ciertos momentos en fenómenos mediáticos. Muchas personas defendían la tradición y decían que el carnaval pues representaba respeto hacia la cultura tlaxcalteca, mientras otras personas hablaban sobre la libertad de expresión, de cómo es que se participaba en este tipo de eventos culturales y cómo las nuevas generaciones reinterpretaban las tradiciones. Eso nos demuestra que las redes sociales se convierten en espacios donde las personas opinan, discuten y construyen ideas narrativas sobre la identidad cultural. Y ahora, ¿por qué no hablamos un poco específicamente de lo que son las mujeres dentro de esta festividad? Ya que algo que nos llamó la atención durante el proceso de investigación para este episodio fue descubrir que históricamente no podían participar en algunos carnavales en toda la historia. Sí, e incluso también los hombres, en este caso, en un punto de la historia, interpretaban a los personajes femeninos para que la participación de la mujer fuera un poco más activa y cambiante.
ya que en ese entonces era mal vista. Eso nos hizo pensar cómo en el carnaval se pueden reflejar estereotipos construidos por la misma sociedad. De hecho, Marcela Lagarde menciona que los roles de género han sido construidos y reproducidos desde mucho tiempo atrás, por lo que analizarlos críticamente es importante para generar cambios. Sí, justo, y todos sabemos que actualmente las mujeres ya participan muchísimo más a comparación de años anteriores, pero eso no quiere decir que todavía no existan ciertos estereotipos sobre cómo se deberían de ver o cómo comportarse dentro de la misma festividad. Y justo lo que mencionas, Eli, esto fue parte de la polémica en redes, ¿no? Se dejó de hablar totalmente del carnaval como tradición y se empezó a enfocar más en la atención en lo que era el vestuario de la chica y obviamente en su físico también. Y aquí entra mucho la función del vestido como signo, ¿no? El traje justamente por sí solo ya tiene un significado cultural, pero también debemos de tomar en cuenta que las personas lo pueden interpretar dependiendo de su contexto cultural, social, sus prejuicios y hasta sus ideas. Justamente en base a, o hablando de estos prejuicios, para algunas personas el vestuario representa tradición y expresión cultural, pero para otras apareció o pareció una forma de poder sexualizarla y criticarla. Sí, justamente, y es ahí donde cambia por completo el significado del mensaje, porque el problema como tal no era el traje, sino cómo fue interpretado por la sociedad. Y justamente hablando de interpretaciones y del mensaje, los medios de comunicación, seamos honestas, dejaron mucho que desear, especialmente las páginas locales, las cuales fueron quienes alteraron el mensaje inicial e hicieron que el receptor construyera su propia narrativa y de ahí la audiencia dio una retroalimentación basada en esas mismas publicaciones. Y justamente esta exageración en sus notas tiene muy presente la figura retórica que es la hipérbole, ya que algunos medios exageraron mucho sus notas respecto al tema para así poder llamar la atención de la audiencia. En este caso, esto comenzó a aparecer desde que en redes sociales las personas están afirmando que la chica está dando de más. Además, porque honestamente sí es una imagen muy llamativa visualmente. Sí tiene muchos elementos que hacen que nuestra mirada vaya directamente hacia ella. El vestuario, los colores, la pose, incluso el encuadre de la fotografía y sus movimientos. Sí, y hablemos que ella se nota que disfruta de la danza y de ese momento. Y bueno, algo que también es importante es cómo es que las mismas redes sociales influyeron mucho en la construcción de esta polémica. Tanto influyeron que llegaron a transformarla, porque de un inicio eran videos y fotos del desfile de Tlaxcala, ¿no? Sí, y ya después se convirtió en pura interacción entre la audiencia, comentarios, debates, publicaciones y pues los memes. E incluso analizamos algunos comentarios y muchos de ellos iban por la forma del vestido y después fueron directamente a la apariencia física de Alejandra. Y justamente eso nos hace volver a hablar sobre el género, la violencia simbólica y digital que hay conectada dentro de esta narrativa, justo. Sí, y justo recordemos lo que dice Simone de Beauvoir. Ella afirma que no se nace mujer, se llega a serlo, y recordemos que muchas personas se escudaban con la típica frase, solo estoy opinando, cuando realmente se estaba reduciendo literalmente la chica a un solo cuerpo. Y con esto se dejó de hablar totalmente del carnaval y también incluso de los bailes, de lo memorable que puede llegar a ser esta celebración. Sí, y como ya hemos hablado, el carnaval representa la cultura e identidad territorial de una comunidad. Las personas pueden sentir la misma festividad como algo propio, es por eso que las reacciones en redes sociales no solo eran sobre la chica, sino cómo se representa el Estado y sus tradiciones. Las redes sociales en este caso funcionaron como espacios donde las personas podían negociar y defienden la identidad como tlaxcalteca. Sí, la verdad es que la opinión social en este tipo de casos es muy importante para poder tener una idea más clara y objetiva sobre lo que debería cambiar en la sociedad, ¿no? Y la importancia que se le da a nuestras tradiciones. Sí, es por ello que realizamos algunas entrevistas en distintas comunidades como lo que fue San Luis Teolocholco, Apizaco, Zacatelco y Santana Chautempan, que por supuesto pues es muy importante el saber la opinión de las personas con un rango de edad distinto y con el trabajo realizado llegamos a una conclusión objetiva. Realizando estas entrevistas, justamente nos dimos cuenta de que a pesar de esta polémica que surgió en Facebook y la viralidad del caso de Alejandra, al menos el 68.5% de las personas aún se quedan con lo que realmente debe importar, que es la tradición y la danza tan bonita que tiene el carnaval, junto con sus vestuarios tan llamativos, con características únicas de cada camada existente en el estado de Tlaxcala, obviamente cada una con su esencia. Sí, el trabajo realizado, pues, es
en campo justamente es muy importante, o fue muy importante para hablar de esto, ¿no, chicas? Porque esencialmente nos dio para analizar este tipo de temas. Cada persona tiene su diferente perspectiva y justo eso nos hace reflexionar y ver un poco más allá de lo que hay detrás de una pantalla, de un comentario o hasta incluso de nuestra propia opinión. Sí, justo algo que a mí me hace reflexionar en este caso es ver cómo muchas personas en redes sociales desviaron justamente lo que fue la importancia en el carnaval como tradición a juzgar el vestuario y el físico de Alejandra. No solo las personas, sino también los propios medios de comunicación que ayudaron a alimentar más la negatividad hacia esta chica. Definitivamente, Eli, las redes sociales creo que nos demuestran cómo es que estas plataformas digitales pueden convertir un tema local en algo de gran alcance. Y es aquí cuando se dio más importancia al espectáculo y entretenimiento que se presenta en la festividad del carnaval, al ver y seguir la tradición de manera en que se pueda disfrutar en un ambiente sano, sin juicios, sin jugar a los que siguen manteniendo la tradición viva, que son los danzantes como Alejandro. Tampoco hay que olvidar que a pesar de que toda esta situación presentada con la chica, a través de este caso se puede observar que eventos que son tradición como el carnaval adquieren nueva dimensión gracias a la difusión digital, llegando a públicos mucho más amplios y fortaleciendo las tradiciones tlaxcaltecas. Sí, justo. Y también es importante poder reflexionar sobre la rapidez con la que las redes sociales pueden crear opiniones, estereotipos y hasta juicios hacia las personas que son expuestas dentro de las mismas redes. Por último, recordemos que es necesario el poder fomentar un uso más responsable y consciente de las redes sociales, promoviendo así el respeto hacia las personas y valorando el verdadero significado cultural, como lo es el carnaval. Asimismo, las instituciones, medios de comunicación y usuarios podemos contribuir difundiendo el contenido que resalta nuestra identidad, las tradiciones y el esfuerzo que hay detrás de todas estas celebraciones, evitando la difusión de comentarios que puedan ser ofensivos. Sí, justamente así yo creo que las redes sociales podrían volverse una herramienta positiva para promover la cultura tlaxcalteca de manera más respetuosa y a seguir incentivando a mantenerla. Con esto llegamos al final de este episodio. A través de la historia de Alejandra Sánchez, conocida como la chica viral del carnaval, pudimos reflexionar un poco sobre cómo las redes sociales transforman acontecimientos cotidianos en directamente fenómenos mediáticos. Justamente eso influyendo en la percepción pública y en la construcción de narrativas digitales. Este caso, chicas, nos invita a pensar en el impacto que tiene la viralidad, la identidad cultural y la responsabilidad que tenemos como audiencia de lo que consumimos y compartimos, ¿no? Como información. Sí, también queremos agradecer a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este video podcast y dedicaron su tiempo a conocer este tema para poder reflexionar y si nos dejan un comentario también. También agradecemos a nuestros profesores por acompañarnos y resolver nuestras dudas. A las personas entrevistadas, muchas gracias por su valioso tiempo y valiosa aportación. Y a nuestros compañeros, que sin todos ellos no hubiera sido posible la realización de este trabajo. Si me lo permiten, chicas, quisiera hacer una mención especial. Agradecer a Alejandra por la disponibilidad, por permitirnos saber más y conocer más allá de la chica viral del Carnaval Tlaxcala 2026, conocer su pasión por el carnaval, su carisma, su forma única de conquistar la pista y seguir manteniendo la tradición del carnaval. Sí, también a mí me gustaría agradecer al doctor Ignacio Pérez Barragán por su destacada aportación en esta investigación, que honestamente sin usted no hubiéramos conocido más a fondo la historia del carnaval, ni tampoco hubiéramos conocido la perspectiva de alguien que está tan arraigado y apasionado a esta tradición, alguien que sin duda hace un gran trabajo en querer seguir conservando una de las más bonitas tradiciones que tiene Tlaxcala. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima. Bye.